Para poder hablar de una raza, sea de perro, de gallina, de vaca o de caballos, primero tenemos que definirla. En la charla anterior, Otto nos explicó el trasfondo histórico y cultural de nuestra raza de paso fino, que según la ley de la agroindustria requiere que todos los miembros de la raza sean descendientes de dulce sueño y estén debidamente registrados como de paso fino. Pero en todas las razas hace falta un modelo de referencia, el ideal que todos debieran buscar, ya sean los criadores en sus programas de recría o sean los jueces evaluando una competencia. En esta charla voy a intentar explicarles que este modelo ideal de paso fino no está claro en nuestro reglamento. Y esto desde el punto de vista de las decisiones de los jueces, de los juzgamientos, hace que las decisiones no siempre coincidan con lo que nosotros esperamos. Para comenzar, los voy a invitar a hacer un paseíto por los reglamentos de las distintas entidades. En la insular, en la sección sobre evaluación del paso fino montado que hacen los jueces, nos dicen que es un andar en 4 tiempos laterales sostenidos, traslación corta, rápida, reunida, cadenciosa, rítmica y organizada, pisada suave y fina, con un levantamiento mínimo de sus patas, mantiene su lomo y anca con el menor movimiento posible, mantiene un comportamiento sin indocilidad, demuestra deseo de trabajo que se determina por el grado de fogosidad, pujanza, disposición y brillo, y es balanceado al levantar sus patas. En ese mismo reglamento sigue diciendo es la forma de andar característica de la raza de caballos conocida como paso fino, caracterizada por sus avances laterales en 4 tiempos. Los intervalos de tiempo que transcurren entre los apoyos de cada pata son iguales. Eso es isocronismo, que es la característica fundamental del paso fino. Musicalmente al oído se traduce por movimientos rápidos e igualmente espaciados de 1, 2, 3, 4 o taca, 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 que como lo decían nuestros antepasados. El caballo de paso fino, con un andar reunido, rítmico, cadencioso, posa sobre el suelo sus extremidades con suavidad y elasticidad, en forma acelerada, separada en un compás y cadencia igualmente espaciada, de igual pulsación y temple. Mantiene el lomo y el anca con el menor movimiento lateral y vertical posible, en una línea constante que no se interrumpe con alzas y bajas, proyectando gran comodidad al jinete. La Asociación Nacional toma un rumbo distinto para describir lo que es el paso fino y lo describe usando 4 características que llaman el tiempo, la fineza, la ejecución y el porte. En el tiempo dicen que el paso del ejemplar de paso fino puertorriqueño es de 4 tiempos laterales, suave, rítmico y a su vez vivaz. Su traslación debe ser corta e isocrónica. Su pisada debe ser baja, levantando no más de 4 o 6 pulgadas, de 4 a 6 pulgadas. Vamos a pararnos un momentito aquí. ¿Son 4 o son 6 pulgadas? Porque si es no más, es un máximo, el máximo son 4 o el máximo son 6. Eso es una parte donde no está claro. Una de las vaguedades que vamos a encontrar en el reglamento, no vamos a verlas todas. Otra cosa, vamos a ver que continuamente vamos a estar hablando de pisadas suaves o pisadas manos bajas, levantando poco, pero ¿cómo es ese levantamiento de la mano? ¿Es un levantamiento así o es un levantamiento así? Si no definimos si el caballo muñequea, lo vamos a ver más adelante, o tiene la pata tiesa, pues eso es una ambigüedad que hay que corregir en el reglamento. Su cadencia sostenida con la menor vibración posible. En la fineza nos dice que la pisada ideal debe ser suave, delicada, de cadencia rítmica, traslación corta y pisada baja. Nuevamente de 4 a 6 pulgadas. Si el mínimo es 4, es 4. Si el mínimo es 6, es 6. Ejecución. La ejecución ideal es corta, con movimiento de traslación mínimo entre 6 y 8 pulgadas. Ejecución delicada, vivaz y alegre.
extremidades paralelas, montando isogonismo en sus trenes. En este mismo inciso, hablan de las extremidades ideales al ejecutar el paso fino y nos dice que deben ir paralelas al cuerpo y no desviadas hacia afuera o hacia adentro. Los aplomos deben estar balanceados debajo del ejemplar, mostrando isogonismo en su tren anterior y posterior. Porte. El porte es la expresión del conjunto de todas las dimensiones físicas del ejemplar. Porte ideal debe expresar personalidad de la raza del caballo de paso fino puertorriqueño. Esta es de expresión viva, de porte orgulloso, de alzada y cabeza erguida, de temperamento noble, pero a su vez brioso y fogoso, de ojos y orejas alertas, de aplomo firme en su andar definido, ligeramente musculoso y de estamina reunido en su presentación. La Federación, en el glosario que aparece al principio, nos dice: paso fino es el nombre de una raza de caballos puros puertorriqueños que transmiten invariablemente su característica de conformación y estilo de caminar sostenido en una sucesión de 4 tiempos laterales, traslación mínima, reunido, rítmico, sostenido y cadencioso, con elasticidad y suavidad de movimiento rápido en ritmo 1, 2, 3, 4, reflejado en el lomo, silla, anca del caballo y del montador, a través de la máxima ejecución de sus patas, que con la misma suavidad y elasticidad pasan sobre el suelo en forma acelerada, separada en un compás de cadencia igualmente espaciada, de igual pulsación y temple, mantiene el lomo y el anca con el menor movimiento vertical y lateral posible en una línea constante que no se interrumpe con alzas y bajas, proveyendo gran comodidad al jinete y reflejando ambos una misma unidad de ejecución dirigida por las bridas y el bocado. El ejemplar deberá exhibir en su conjunto armonía, fineza de pisada, brío, donaire, docilidad, buen temperamento, nobleza. La Federación añade como puntos de criterio 10 puntos que llama estándares de paso fino de excelencia. Son los criterios de evaluación que tienen los jueces. El ejemplar de paso fino de exhibición y competencia se caracteriza por una progresión de poco avance, debe ser corto. Ligereza y soltura de sus movimientos en el proceso de flexión y extensión de las articulaciones. Rítmicamente, mueve sus patas rítmicamente en sucesión lateral, marcando un compás de 4 tiempos. Los 4 tiempos perfectamente marcados crean una base biomecánica de triple apoyo constante. Si se fijan, eso triple apoyo constante lo tengo marcado en rojo, quiere decir que vamos a ir sobre eso un poquito más adelante, no me voy a detener ahora. Lleva el cuello erguido y arqueado. Lleva su cola en forma natural extendida hacia afuera, reflejando el menor movimiento posible. Se distingue por movimientos rítmicos, flexibles y simétricos, tanto en sus patas traseras como delanteras. Además, se distingue por su reunión natural, elasticidad, hábil pisada, simétrica, flexible, elástica, baja, sonora, rápida y firme sin movimiento en la línea dorsal. Levantando sus patas muy poco del suelo, fogosidad, pujanza, disposición y brío. El ejemplar se caracteriza por el movimiento vertical simétrico tanto en sus patas traseras como delanteras, mantiene la simetría en sus tren posterior y anterior. Se caracteriza por una óptima reunión. En la ley de agricultura, esta es la definición que aparece en agricultura, la incluí junto con los reglamentos de las entidades porque esta misma definición aparece en el reglamento uniforme de competencia que se hizo en agricultura pero que nunca se implementó. Volvemos a ver las mismas palabras, visualmente lateral en 4 tiempos, un movimiento rápido levantando los cascos solamente pulgadas del suelo, no mayor de 6 pulgadas, dice aquí, con un movimiento de muñequeo en los menudillos, firmeza en su ejecución a la vez de delicadeza en su pisada, tranco corto, movimientos de sus patas de gran rapidez, la sostiene sostenido durante el recorrido, su paso es natural desde el momento que comienzan a caminar al nacer. Vamos a ver algunas de las cosas que nos dicen estos reglamentos.
lo primero que vamos a ver es que estas definiciones aparecen en los puntos de criterio que se le dan a los jueces para evaluar. Pero no tenemos una definición aparte, una definición concreta de lo que debe ser el paso fino. Como hemos podido observar, hay muchas palabras que se repiten, pero no hay claridad y uniformidad en las definiciones que están en los distintos reglamentos de las tres entidades. Pues vamos a usar el reglamento de la Federación como ejemplo, porque es el nuestro, de nuestra entidad. En el glosario, que no son los criterios de evaluación, vemos la palabra suavidad 2 veces. Ese concepto de suavidad no está presente en los estándares de excelencia que se le dan a los jueces para evaluar los caballos. De igual forma, esos estándares hacen referencia al triple apoyo constante. Esta expresión de triple apoyo lo que busca es expresar que nuestro caballo es un caballo cómodo, que se desarrolló como caballo de silla. Pero el problema es el constante. Constante es siempre, y el paso fino no siempre tiene 3 patas en el piso. No sé si Arbejo vino hoy a la charla, pero cuando se toman fotografías, la mayoría de las fotografías no salen en triple apoyo constante. Sí es una característica de la raza el triple apoyo, sí es importante, pero en nuestros reglamentos tenemos que tener claridad, y constante no es un concepto claro. Si queremos que los juzgamientos sean consistentes y uniformes en nuestras competencias, necesitamos proveerle a los jueces un modelo ideal de paso fino que sea lo más claro y detallado posible. Miren, tenemos personas que se quejan de que en una competencia juzgan en un evento suavidad y en otro evento juzgan finura, y en otro juzgan la tabla, y en otro juzgan el 8. Pero parte del problema es que nuestra descripción de lo que es paso fino y los criterios que le damos a evaluar a los jueces no están claros. Ponemos muchas palabras que hemos escuchado y que hemos repetido, pero esas palabras no tienen un valor medible, y si no se puede medir, pues no se puede evaluar correctamente. Yo me imagino que Joselín tocará algunos puntos parecidos cuando le toque evaluar. Los 3 reglamentos y la definición de agricultura hablan de naturalidad, reunión, isocronía, suavidad, finura, cadencia, elasticidad, sostenimiento, comodidad, pero ninguna hace demasiado énfasis en la frecuencia o en la velocidad de la pisada. Entonces, ¿por qué la velocidad excesiva se ha convertido en una característica que valoramos tanto? A veces por encima de características más importantes que repetimos en nuestras definiciones. ¿Eso será influencia de otras razas o será la tendencia natural que tiene la nuestra? Debemos buscar esa velocidad excesiva a costa de otras cualidades como naturalidad, sostenimiento, suavidad, finura. El propósito de esta charla no es contestar esas preguntas, tampoco es que definamos el modelo ideal. Eso no es una labor que me toca a mí, ni le toca a una sola de las entidades. Lo importante es que creemos conciencia de que tenemos una definición y un estándar que está incompleto o que está deficiente, porque el primer paso para mejorar nuestros reglamentos, nuestros juzgamientos, debe ser mejorar nuestros reglamentos y nuestra definición de paso fino. Otra cosa que quisiera recalcar es que esa definición que vamos o que deberíamos tomar no se debe basar en un ejemplar específico, obviamente mucho menos en otras razas. Ya vimos lo que dicen nuestros reglamentos actuales, pero si queremos formarnos en nuestra mente para luego plasmarlo en papel, el modelo perfecto de paso fino, primero tenemos que conocer cuál era la intención de nuestros antepasados cuando desarrollaron la raza. Es ahí donde tenemos que buscar la inspiración para nuestro modelo. Claro,
considerando siempre que parte de nuestra misión es mejorar la raza. Pero esa meta hacia dónde debemos dirigirnos tiene que estar inspirada en el pasado. Al fin y al cabo, esa es la carga genética que tiene la raza y en su mejoramiento pues debe construirse desde eso, desde lo que es la raza. Un amigo hace poco me dijo que a Dulce Sueño, a Gastambide y a toda nuestra historia pasada había que dejarlos descansar en paz. Eso fue tan reciente como la semana pasada. Yo, en parte, yo entiendo lo que esta persona me estaba tratando de decir. No podemos dejar que el pasado nos estanque y nos prive de definir mejor o más claro nuestra raza. Pero esa inspiración de hacia dónde queremos ir, tenemos que buscarla en nuestra historia, en nuestro pasado, en lo que fueron nuestros ejemplares. Vamos a ser realistas. Si alguien llega nuevo a nuestra raza, que tenemos jóvenes que están viniendo de nuevo al deporte, y no les presentamos a esos jóvenes lo que dice Gastambide, Ruiz Estero, o no le presentamos a Dulce Sueño, a ese video que puso Hostos de Toro Negro, si no le damos un modelo nosotros a los jóvenes, pues ¿dónde esos jóvenes van a ir a buscar el modelo? Tienen que irlo a buscar a otro lugar. El gran reto de nosotros en esta época es hacer eso con conocimiento y con respeto, sin menospreciar lo que otras personas han hecho en su raza. Lo que otras personas han hecho en su raza, eso les corresponde a ellos. Los admiramos. Yo admiro, vamos a hablar concretamente, yo admiro el caballo colombiano. Hay muchos que me gustan, en una época tuve, pero no podemos realzar la figura del caballo puro menospreciando al caballo colombiano. El puro tiene sus atributos y es bueno y es nuestro por lo que es. No hay que compararlo con nadie. El doctor Gastambide Arrillaga, en su libro La raza de caballos de paso fino de Puerto Rico, origen, cría y manejo, nos dice que la definición clásica de paso fino se dice de la forma de caminar de los caballos de la isla de Puerto Rico, los cuales en forma fácil, natural e innata, o sea, naturalidad, toman al domarse una forma de paso o marcha más o menos corta, rítmica, cadenciosa, con elasticidad y suavidad de movimiento, reflejada en el lomo y en el anca del caballo en su montura. Es esencial que en dicha marcha o paso del caballo a través de la ejecución de sus cuatro patas, que con la misma suavidad, aunque en forma acelerada, tocan el piso separadamente un compás y cadencia igualmente espaciada y de pulsación y temple, mantengan su lomo y anca, que debe tener el menor movimiento vertical o lateral posible en una línea constante, que no se interrumpe, bla, bla, bla. Lo que está hablando es que nuestro caballo es cómodo. Son atributos esenciales de los caballos que ejecutan esta forma de caminar: la gracia, donaire, viveza, fogosidad y arte con que ejecutan y la majestuosidad del soporte que exhiben. Un cuello arqueado, orejas atentas, a veces un rabo estirado que añade a su gracia. La docilidad del animal cuenta mucho, ya que al descuadrarse o caer en tres o romper el ritmo típico al salir, durante la marcha o al parar, le restan mérito. Más adelante explica en otra definición cómo se reconoce el paso fino y vuelve y dice que es más o menos corto, rítmico, cadencioso, ejecutado con suavidad y elasticidad de movimiento, lo que se refleja en el lomo, silla y anca del caballo, en la comodidad del jinete. Volvemos gracia, viveza, fogosidad, deben llevar el cuello arqueado, las orejas atentas y el rabo estirado. Como podemos observar, la definición de Gastambide usa las mismas palabras que tenemos nosotros en nuestras definiciones actuales. Ramón Ruiz Estero, en El Caballo Puertorriqueño, nos presenta un folleto que fue preparado por la Federación, que debía servirle de guía a los jueces para las evaluaciones. Ese folleto lo preparó el doctor José M. Berio. Estamos hablando 50 y pico de años atrás.
¿Qué es paso fino? Es el modo de caminar de nuestros caballos, caracterizado por un paso corto, rítmico, lateral, en 4 tiempos, que conduce a un máximo de comodidad y elegancia. Sigue presentando unos puntos. Lateral rítmico en 4 tiempos iguales y debe mantenerse. Cuello estar arqueado. El movimiento de las patas no será mayor de 6 pulgadas. Las patas se moverán en líneas paralelas al cuerpo. Los movimientos deben ser delicados, que reflejen las articulaciones del menudillo y la rodilla en forma simétrica. La ligereza de los movimientos de patas no será índice de comodidad. El movimiento del cuello tanto laterales como vertical será el menor posible. La cola estará arqueada. El conjunto deberá ser armonioso, suave, con viveza, no forzado. El jinete deberá reflejar el menor movimiento posible en las piernas. En términos generales, lo que nos dice el folleto de juzgamiento hace 50 años es lo mismo que dicen nuestros reglamentos actuales. Eso es bueno y eso es malo. Eso es bueno porque quiere decir que nos hemos mantenido fieles a lo que es la raza. Pero es malo porque seguimos con las mismas vaguedades que estábamos hace 50 años y que no dejan que definamos con claridad cuál es el modelo de paso fino y que no le demos unas herramientas claras a los jueces de qué es lo que ellos van a buscar. Si no clarificamos nuestros reglamentos, si no tenemos una descripción clara, pues entonces esas lagunas los jueces las llenarán pues con lo que ellos creen, con sus gustos. Tenemos que ser específicos en lo que nosotros queremos. En ese libro de Ramón Ruiz Estero también aparece un escrito de Dr. Pompilio Brauer de la República Dominicana que dice: el caballo de paso fino es aquel que se proyecta hacia adelante en un tranco muy característico, lateral en 4 tiempos, en que las patas al avanzar hacia adelante lo hacen con un movimiento muy rápido al levantarse y muy suave al apoyarse, levantando los cascos apenas unas pocas pulgadas del suelo en un movimiento de muñequeo con los menudillos, en los que los cascos se proyectan hacia adelante sin ninguna desviación lateral, de tal manera que balanceado su cuerpo, progresa en una forma muy lenta sin que su lomo se mueva al caminar. Él termina ese párrafo diciendo que este es el carácter que lo individualiza como raza y lo coloca en lo que técnicamente se llama caballo puertorriqueño de paso fino. Pompilio Brauer usa en ese párrafo una expresión que solamente encontramos en la definición de agricultura. No está en ninguno de los 3 reglamentos. Se refiere al muñequeo en los menudillos. Esa característica que por lo menos en papel, en los reglamentos, no estamos considerando, es precisamente la característica que le da la suavidad y la finura a los caballos. Si no le decimos a los jueces que tienen que evaluar el muñequeo de los menudillos, pues los jueces piensan que eso no es una característica importante que tienen que considerar. En otra parte, continúa el doctor Brauer, lo general en el paso fino es que el caballo camine con un tranco muy corto, lo más corto posible, levantando las 4 patas en una forma muy rápida y muy rítmica. De tal manera que en Puerto Rico ha habido caballos que ejecutan el paso fino casi quedándose en el mismo sitio. Para poder hacer esto, el animal necesita mover muy rápido las extremidades, levantándolas muy poco del suelo con una gran energía y rapidez, y con una gran suavidad al apoyarlas, de tal manera que no golpeen el suelo, sino que las apoyen casi con dulzura. Esta actitud es la que se llama en Puerto Rico pisar flores, lo que es lo mismo que si el caballo tuviera que pisar un suelo lleno de flores sin maltratarlas. Una de las quejas que tenemos sobre el juzgamiento es que se ha colombianizado el modelo que los jueces están premiando, refiriéndose a que favorecen la frecuencia extrema sobre la finura, la suavidad y la pesada. La semana pasada yo estaba hablando por teléfono con Antonio Ramírez
muy vocal, expresando su malestar con los juzgamientos. Y Antonio habla continuamente de suavidad y de finura clásica en sus escritos y en sus conversaciones. Cuando yo hablé con Antonio, yo le expliqué que, por ejemplo, ese término que él me estaba repitiendo tanto de suavidad, suavidad, y él pisada suave y es caballo suave, yo dije, Antonio, es que el reglamento no pide que sea un caballo suave. El reglamento habla de otras cosas, pero ese término específico no lo utiliza. Y entonces él se hizo un momento de silencio y me dice, pero es que los jueces a conciencia saben que nuestro caballo es un caballo suave y ellos deberían juzgar así. Miren, ¿saben cuál es el problema? Que no le podemos decir a los jueces, usen su criterio personal para las cosas que nos convienen y no usen su criterio personal para las que no nos convienen. Si queremos que algo sea suave, tiene que estar en el reglamento. Si queremos que sea corto, tiene que estar en el reglamento. Pero no basta con decir suave y corto. Hay que explicar lo que es suavidad, lo que es corto, y así con todos los demás términos. Al final, el doctor Brauer hace un comentario que creo que sigue muy vigente hoy día. Tanto aquí, él está hablando en República Dominicana, como en Puerto Rico, desconocen la mecánica intrínseca del paso fino en sí. Y esta es la causa de las turbulencias emocionales que hacen que este deporte no progrese en una forma racional y no en la disposición emocional en que cada dueño, por puro cariño, cree que su caballo es el mejor. Creo que Pompilio ha dado ahí en el clavo. Hace 50 años tenían el mismo problema que tenemos ahora. Yo estoy seguro que aquí la mayoría de la gente que está aquí no se ha leído el reglamento de su entidad. Si no conocemos lo que dice el reglamento, si nosotros de primera instancia no sabemos lo que los jueces van a evaluar, pues no podemos estar contentos con las decisiones. Tenemos que empezar por nosotros ser los primeros críticos y los primeros jueces de nuestro caballo, pero hacerlo con conocimiento. Tenemos que aprender a mirarlos objetivamente, y si son muy buenos, ponerlos muy altos, pero también si son flojos, pues ponerlos muy abajo y no esperar que tengan primeras cintas en las competencias. Hay otro problema que se relaciona con lo que hemos visto anterior, y es que tenemos una sola definición de paso fino, pero tenemos muchos modelos de caballos compitiendo en las competencias. En Estados Unidos, cuando se fundó la FOA, a principios de los 70, se dieron cuenta de eso, y ellos crearon 3 clases. Llaman clase fino, performance y pleasure. Esas 2 clases de performance y pleasure no son el equivalente a condiciones generales. Eso es posible que la confusión surge porque ellos evalúan esos caballos no al paso fino, porque son otro andar, pero los evalúan al paso corto y al paso largo, como hacíamos en condiciones generales. En términos generales, el Classic fino viene siendo más o menos el equivalente a lo que es nuestra definición de paso fino: reunido, suave, rítmico, de poca elevación en las patas, ejecutado con brío y viveza. El performance, en términos generales, es un caballo de reunión inmediata, ejecutado con más fogosidad y más elevación de las patas. Y el pleasure es también de mediana reunión, pero es más relajado. ¿Por qué yo traigo esto a colación? Porque si le decimos a los jueces, si nuestra definición dice que paso fino debe ser reunido, suave, rítmico, de poca elevación en las patas, ejecutado con brío y viveza, pero en la pista tienen ejemplares compitiendo que son o más desplazados, o que tienen una pisada más dura, o que elevan más las patas, o que les falta energía, pues independientemente de cuáles son las características del ejemplar, tenemos una sola definición para evaluarlo. Mi intención con esto no es proponer que se adopte el modelo americano de Classic fino, performance y pleasure. Mi intención es que estemos conscientes que hay distintos tipos de caballos y que una sola definición para juzgarlos a todos.
Porque los jueces, al emitir sus laudos, deben buscar ejemplares que se asemejen a ese modelo ideal de paso fino que nosotros hemos definido como reunido, suave, rítmico, bla, bla, bla. Hay eventos donde ninguno de los ejemplares que está compitiendo reúne esas condiciones completas. Se alejan de ese modelo. Si nosotros no sabemos reconocer eso, pues no vamos a estar de acuerdo con la decisión de los jueces o vamos a ir cambiando nuestro modelo. Si vamos cambiando nuestro modelo, pues eso, asumo que Gori hablará de cómo las decisiones de los jueces van influyendo en la crianza, pero va influyendo en la crianza. Los jueces tienen que escoger por lo que está ahí en la pista, no por su preferencia. Si en lo que está en la pista es regular, tienen que coger lo mejor de lo regular que haya. Si decimos que el modelo ideal de paso fino debe ser reunido, suave, rítmico, pero reconocemos que tenemos pocos ejemplares que reúnen ese criterio, pues entonces, como criadores, tenemos que empezar a encastar más caballos que cumplan con esos criterios que queremos de paso fino. Un último tema que quiero traerles. Nuestros reglamentos hacen mención de la conformación solamente cuando describen la evaluación de los ejemplares en bella forma. Pero es muy poco lo que se dice de conformación en la definición de paso fino, centrándonos casi exclusivamente con su forma particular de andar. Es importante comprender que hay una diferencia entre el modelo de la raza, el estándar de la raza y los criterios de evaluación en una competencia. El modelo ideal o estándar de la raza es la descripción del caballo o la yegua perfecto. Los criterios de evaluación son las herramientas que le damos a los jueces para comparar los ejemplares que están compitiendo y escoger cuál de esos que está compitiendo es el que más se parece a ese estándar de la raza. El modelo ideal debe describir al ejemplar perfecto en todas sus características, en su forma de andar, o sea, en su ejecutoria del paso fino, pero también en su forma física y en su temperamento. Esto no quiere decir que todos los caballos van a ser caballos de bella forma. Esto lo que quiere decir es que tiene que haber un requisito mínimo de la conformación del caballo por pertenecer a la raza de paso fino. En el evento de bella forma, específicamente, se fija específicamente en la belleza o en la forma del ejemplar. Pero a esos ejemplares de bella forma les requerimos un mínimo en paso. Tienen que mostrar que son de la raza, tienen que mantener sus 4 tiempos. Pues lo mismo, en una competencia de paso fino, aunque lo que estemos evaluando sea la mecánica de los ejemplares, deberíamos tener un mínimo que deberían tener esos caballos por ser de la raza de paso fino. ¿Por qué esto es importante? Porque para poder ejecutar el paso fino con naturalidad, claridad y suavidad, los ejemplares necesitan unas características mínimas en su fenotipo. A modo de ejemplo, no son las únicas características. Un ejemplar que tiene aplomo defectuoso, pues no va a poder mantener bien la isocronía. Un ejemplar que tiene un cuello corto o echado hacia el frente, va a tener su centro de gravedad desplazado y se va a flotar de atrás. Un ejemplar que tenga cuartillas cortas, pues no va a poder hacer el muñequeo que estábamos hablando ahorita. Si nos fijamos en nuestras competencias, además de ver que hay distintos tipos de andares, también vamos a ver que hay distintos tipos de conformaciones. Eso contrasta cuando nosotros vemos una competencia de caballos frisones, o cuartos de milla, o peruanos, o los islámicos, donde toda una competencia de frisones, usted ve 20 caballos en la pista de competencia, y son 20 caballos que parecen iguales. Yo no pretendo que sean iguales, pero que tengan unas características que sean similares. Miren, nosotros tenemos en nuestro logo la figura de Dulce Sueño. ¿Cuántos caballos actuales tenemos que parecen Dulce Sueño?
nuestros campeones, ni siquiera se fijan los campeones en los caballos que tenemos en una competencia. Llevamos 100 caballos en una competencia. ¿Cuántos caballos hay que parecen dulces sueños? Resumiendo, toda raza necesita una descripción o modelo o estándar que la defina. La definición de paso fino que recogen los reglamentos de las 3 entidades y la ley de la agroindustria tienen elementos en común, pero no existe una definición uniforme, detallada y clara. Esta definición debe tener como punto de partida nuestra historia, recogida por Gastambide Arrillaga, Luis Estero y otros. Entre ellos se debe considerar el desarrollo de los reglamentos de las entidades. La velocidad excesiva no es el criterio principal al definir y buscar el paso fino. Criterios como naturalidad, sostenimiento, suavidad, finura deben ser siempre favorecidos sobre la frecuencia. La definición, al igual que la raza, es patrimonio de todos los puristas. Por tanto, una revisión de la misma debe incluir representantes de las 3 entidades, así como puristas no afiliados. Algunos de los problemas con los juzgamientos surgen de falta de un modelo claro y detallado, la realidad de varios estilos diferentes de ejemplares juzgados bajo una sola definición de paso fino, el desconocimiento entre los dueños y montadores del modelo ideal de paso fino y de los reglamentos de competencia. 7. La característica principal de la raza de paso fino es el andar propio de la raza, pero no es la única característica que la define. La definición de paso fino debería incluir, además de la mecánica de movimiento, la conformación básica, pues forma y función siempre van de la mano. Gracias por su atención.